Leemos Efesios capítulo 1, versículo 15 al 17. Por eso yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. En Génesis, en el Antiguo Testamento, encontramos Elohim, el Dios creador. Y hemos de reconocer que ese Dios creador, Elohim, es también nuestro Padre. Y encontrarnos con Él personalmente. En el Nuevo Testamento hemos de encontrarnos con el Mesías prometido, Jesucristo, que es a la vez el Creador y el Hijo enviado por el Padre. Ese conocimiento vivencial es el que nos conduce a la salvación. La falta de este conocimiento real hace que muchos que se llaman a sí mismos cristianos no teman en absoluto al Dios vivo que está delante de ellos. Lamentablemente, estos no son verdaderos cristianos. Pablo eleva por los efesios una triple súplica: que conozcan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La preocupación del apóstol es que poseamos un conocimiento experimental de Dios, es decir, una comunión real con Él. En un lenguaje más cercano a nosotros, se trata de un encuentro personal con el Dios creador. Esto significa conocer a un Dios personal e íntimo. En otras palabras, ser conscientes de Él, de su presencia. Cuando nos arrodillamos para orar, debemos ser conscientes de que ahí mismo, en este instante, el Dios de gloria escucha nuestra oración. Repetimos. Pablo eleva por los efesios un triple súplica: que conozcan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La preocupación del apóstol es que poseamos un conocimiento experimental de Dios, es decir, una comunión real con Él. En un lenguaje más cercano a nosotros, se trata de un encuentro personal con el Dios creador. Esto significa conocer a un Dios personal e íntimo. En otras palabras, ser conscientes de Él, de su presencia. Cuando nos arrodillamos para orar, debemos ser conscientes de que ahí mismo, en este instante, el Dios de gloria
escucha nuestra oración. Reconocer su presencia, esto es lo que Pablo quiere enfatizar. Por eso subraya que ora al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. ¿Habéis sentido y reconocido alguna vez la gloria de Dios? Haremos Génesis capítulo 28, versículo 10. Génesis 28, versículo 10 al 22. Dice así: Jacob pues salió de Beerseba y se dirigió a Harán, y llegado a cierto lugar pasó ahí la noche, porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabeza y se tendió en aquel sitio y tuvo un sueño. He aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos. He aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí Yahvé estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy Yahvé, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar al oriente, al norte y hacia Negev. En ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente, Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado añadió: cuán terrible es este lugar. Esto no es sino casa de Dios y puerta de los cielos. Jacob madrugó por la mañana y, tomando la piedra que había puesto por su cabecera, la erigió como una estela y derramó aceite sobre su cúspide y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El. Sin embargo, al principio el nombre de la luz de la ciudad era Luz. Y Jacob hizo un voto solemne, diciendo: si Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y Yahvé llegará a ser mi Dios. Entonces era piedra que he puesto como estela será casa de Dios, y de todo lo que me des, de seguro apartaré el diezmo para ti. ¿Qué pensáis que sintió Jacob cuando exclamó: ciertamente Yahvé está en este lugar, y yo no lo sabía? Y luego dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Lo que Jacob percibió en lo profundo de su ser era la realidad de la gloria y del amor de Dios. La gloria despierta en nosotros reverencia y santo temor, pero el amor renueva nuestra seguridad.
significa que comenzamos a conocer personalmente a través de la experiencia algo de lo que es el amor de Dios. Leemos Amós capítulo 3, versículo 1 al 8. Amós capítulo 3, versículo 1 al 8. Amós capítulo 3. Dice así: oh hijos de Israel, escuchad la palabra que Yahvé habla contra vosotros, contra toda la familia que saqué de la tierra de Egipto. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por eso os pediré cuentas de todas vuestras iniquidades. ¿Andarán dos juntos sin estar de acuerdo? ¿Rugirá el león en la espesura sin que haya presa? ¿Rugirá el leoncillo en su guarida sin haber apresado? ¿Caerá el pájaro al suelo si no hay trampa? ¿Saltará la trampa del suelo sin haber atrapado? ¿Se soplará el shofar en la ciudad sin que se alborote el pueblo? ¿Sucederá alguna desgracia en la ciudad sin que Yahvé la haya enviado? Así Adonai Yahvé no hará nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Adonai Yahvé habla, ¿quién no profetizará? Versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por eso yo pediré cuentas de todas vuestras iniquidades. Dios dijo a Israel por medio del profeta: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. No quiere decir que ignorará a los demás pueblos, sino que conoció a Israel en un sentido especial, directo, con un interés particular. Así también el apóstol ora para que todos los creyentes lleguen a experimentar y conocer a nivel personal el amor y la gloria de Dios. La vida eterna es esta: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Repetimos: Dios dijo a Israel por medio del profeta: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. No quiere decir que ignorará a los demás pueblos, sino que conoció a Israel en un sentido especial, directo, con un interés particular. Así también el apóstol ora para que todos los creyentes lleguen a experimentar y conocer a nivel personal el amor y la gloria de Dios.
La vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículos 3. Los judíos conocían acerca de Dios. Habían sido instruidos en la ley y conocían el Antiguo Testamento. Pero eso no era suficiente. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Los judíos conocían acerca de Dios, habían sido instruidos en la ley y conocían el Antiguo Testamento. Pero eso no era suficiente. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Leemos 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 10. Primero Juan, capítulo 1, versículo 1 al 10. Dice así. Primero Juan, capítulo 1. Lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesús el Mesías. Y estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no haya ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. El apóstol Juan también decía que sus lectores, los cristianos, tengan este conocimiento. Los llama repetidamente hijitos míos. 1 Juan capítulo 2, versículo 1, 12, 14, 18, etc. Y dice, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Explica cómo fue escrita esta carta. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero esa comunión
no se limita a los apóstoles, sino que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión significa compartir la vida. Comunión significa compartir la vida. Y eso es precisamente lo que implica conocer. Ginosko en griego, yada en hebreo. Un conocimiento a través de la experiencia, es decir, ginosko incluye conocer intelectualmente, estar de acuerdo emocionalmente y actuar con voluntad y mantener este orden. Repetimos. Comunión significa compartir la vida. Y eso es precisamente lo que implica conocer. Ginosko en griego, yada en hebreo. Un conocimiento a través de la experiencia. Es decir, ginosko incluye conocer intelectualmente, estar de acuerdo emocionalmente y actuar con voluntad y mantener este orden. Leemos Job capítulo 23. Job capítulo 23, versículo 1 al 9. Job 23, capítulo 23, versículo 1, dice así. Respondió Job y dijo: aún hoy es amarga mi queja, pues mi llaga agrava mis gemidos. ¿Quién me diera saber dónde hallarlo? Yo iría hasta su trono, expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, sabría con qué palabra me replica y entendería qué me está diciendo. ¿Contendería conmigo haciendo gala de su fuerza? No, sino que me prestaría atención. Ahí el justo podría razonar con él, y yo quedaría libre para siempre de mi juez. Pero si voy hacia el levante, no está ahí. Al poniente, y tampoco lo percibió. Si se manifiesta al norte, no lo diviso. Y si se oculta en el sur, no lo veo. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Job no había perdido el conocimiento teórico de Dios. Lo que había perdido era la experiencia de comunión e intimidad. Él pedía la persona misma de Dios, un contacto directo. Y cuando Yahvé se le reveló claramente, eso se manifestó con fuerza. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, versículo 5. Aquí se contrasta oír con ver. Mientras pensaba en Dios en un pleno general, Job habló mucho, incluso discutió con él. Pero
cuando fue consciente de la presencia divina, se tapó la boca con su mano y se arrepintió en polvo y ceniza. Repetimos, Job 23, capítulo 23, versículo 1 al 9. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Job no había perdido el conocimiento teórico de Dios. Lo que había perdido era la experiencia de comunión e intimidad. Él pedía a la persona misma de Dios un contacto directo. Y cuando Yahvé se le reveló claramente eso, se manifestó con fuerza. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí se contrasta oír con ver. Mientras pensaba en Dios en un pleno general, Job habló mucho, incluso discutió con él. Pero cuando fue consciente de la presencia divina, se tapó la boca con su mano y se arrepintió en polvo y ceniza. Leemos Job 40, versículo 1, 4. Dice así, Job capítulo 40, versículo 1 al 4. Yahvé continuó diciendo a Job, contendrá el censor con el Shaddai. El que argumenta con Dios, responda. Entonces Job respondió a Dios y dijo, he aquí soy insignificante. ¿Qué puede responderte? Pongo mi mano en mi boca. Capítulo 42, versículo 1 al 6. Job respondió a Yahvé y dijo, reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito te puede ser estorbado. Tú dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo, que hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que jamás comprenderé. Escúchame, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. Leemos Éxodo capítulo 33, versículo 12 al 21. Entonces Moisés respondió a Yahvé, he aquí tú me dices, lleva a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo, aunque dijiste, te conozco por nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos y considera que esta nación es tu pueblo. Y él dijo, mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo. Y le dijo, si tu presencia no ha de ir, no nos hagas subir de aquí. Pues ¿en qué podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo
hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Y Yahvé dijo a Moisés también: cumpliré esta palabra que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y yo te he conocido por nombre. Entonces él dijo: te ruego que me permitas ver tu gloria. Y le respondió: yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré delante de ti el nombre de Yahvé. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo también: podrás ver mi rostro, no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Y añadió Yahvé: he aquí un lugar junto a mí donde tú estarás en pie sobre la roca. Y sucederá que cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la roca, y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré la palma de mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no se dejará ver. Dios encomendó a Moisés la misión grandiosa que guiara a Israel a Canaán. Moisés, el hombre más manso de la tierra, consciente de su debilidad, clamó: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aunque Yahvé le aseguró que iría con ellos, Moisés no se conformó. Osó pedir algo mayor: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Habéis tenido vosotros un anhelo semejante? El apóstol Pablo ora para que todos los creyentes cristianos tengan hambre y sed de la gloria del Señor. Y también para que comprenden con todo lo que les sucede tiene como propósito llevarlos a conocer la gloria de Dios, al Dios de gloria mismo. Repetimos: Dios encomendó a Moisés la misión grandiosa que guiara a Israel a Canaán. Moisés, el hombre más manso de la tierra, consciente de su debilidad, clamó: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aunque Yahvé les aseguró que iría con ellos, Moisés no se conformó. Osó pedir algo mayor: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Habéis tenido vosotros un anhelo semejante? El apóstol Pablo ora para que todos los cristianos tengan hambre y sed de la gloria del Señor, y también para que comprenden que todo lo que les sucede tiene como propósito llevarlos a conocer la gloria de Dios, al Dios de gloria mismo. Leemos Salmos 42, versículo 1 al 11.
dice así, Salmo 42. Salmo 42, versículo 1, dice así: como el cielo brama por las corrientes de agua, así, oh Elohim, te anhela el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Cuando entraré y veré el rostro del Dios, mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Mientras todo el día me dicen, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramó mi alma dentro de mí, de cómo marchaba con la multitud y los conducía hasta el casa de Dios, entre voces de júbilo y de acción de gracia de la multitud en fiesta solemne. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Mi alma está abatida dentro de mí, por tanto me acordaré de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas del monte Mitzar. Un abismo llama a otro abismo con el rumor de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. De día Yahvé enviará su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Oración al Dios de mi vida, digo a Él, roca mía. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué ando enlutado por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abate, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así, oh Elohim, te anhela el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando entraré y veré el rostro de Dios. Aquí, el salmista anhela al Dios vivo, al Dios personal. Su alma le desea con ardor. Como el ciervo sediente busca las corrientes de las aguas, así su alma tiene sed de conocer a Dios. Este conocimiento no es el de Dios de los manuales de teología, sino el conocimiento de Dios por nuestra experiencia, nuestra vida cotidiana. No es un conocimiento acerca de Dios, sino un conocimiento directo, personal. Repetimos. Aquí el salmista anhela a Dios vivo, al Dios personal. Su alma le desea con ardor, como el ciervo sediento busca las corrientes de las aguas. Así su alma tiene sed de conocer a Dios. Este conocimiento no es el de Dios de los manuales de teología,
sino el conocimiento de Dios por la experiencia. No es un conocimiento acerca de Dios, sino un conocimiento directo, personal. Leemos Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. El año de la muerte del rey Uzías vi a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas se cernían. Y alternándose clamaban: Santo, 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 Yahvé Sebaot. La tierra está llena de su gloria, y los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz, y la casa estaba llena de humo. Entonces dijo: ay de mí, muerto soy, yo hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. He visto con mis ojos al Rey, a Yahvé Sebaot. Pero uno de los serafines voló hacia mí con ascuas en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas, y tocando con ella mi boca, dijo: he aquí, esto toca tus labios, quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Entonces oí la voz de Adonai que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dijo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Este es nuestra misión. Heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué hoy vivo? ¿Por qué nosotros vivimos hoy? ¿Por qué? Heme aquí. Envíame a mí. El profeta relata su experiencia. La casa se llenó de humo, y los quicios de las puertas se estremecieron. Era la manifestación de la gloria plena de Dios. Y al contemplarla dijo: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, y en medio de pueblo de labios inmundos habito. Y han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los Sebaot. Y Isaías estuvo en medio de la gloria de Yahvé, al vio y la experimentó. Es el verdadero conocimiento de Dios, un conocimiento vivencial y experimentar. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 11, versículo 17, que vino a este mundo para darnos salvación.
Y esa salvación consiste, en última instancia, en conocer a Dios. En Juan capítulo 14, versículo 23-24, afirma que el Padre y el Hijo harán morada en nosotros. Y nuevamente en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, versículo 1 al 26, el Señor dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Juan capítulo 17, versículo 23. La oración de Pablo eleva por los efesios y por todos los cristianos es justamente para que lleguen a este conocimiento. Ruega que reciban espíritu de sabiduría y de revelación. Esto va más allá de creer, de confiar, incluso más allá del sello del Espíritu. La diferencia es esta: con el sello del Espíritu sabemos que somos de Hijo Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Leemos Romanos capítulo 8, versículo 12 al 17. Romanos capítulo 8. ...12 al 17... dice así: así que entonces, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Para qué? No recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, por una parte herederos de Dios y por la otra coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Escuchamos la voz de Dios que nos dice: tú eres mi hijo amado. Escúchame la voz de Dios que nos dice: tú eres mi hijo amado. Pero hay algo aún mayor: conocer a Dios. Eso es el bien supremo, la cumbre más alto. Saber que pertenecemos a Dios es algo grandioso y asombroso, pero conocer a Dios mismo es una bendición infinita, el mayor de los privilegios. El apóstol ora por este privilegio.
Este privilegio y gran bendición es un conocimiento concedido a todos los cristianos. Sin embargo, la Iglesia romana dividió a los creyentes en dos categorías. Por un lado, el grupo religioso, por otro, el de los laicos. Los religiosos serían aquellas personas consideradas especiales en la vida espiritual, místicos, santos, quienes denunciaban al mundo y vivían apartados, dedicados únicamente a la oración. Personas entregadas a la meditación, que castigaban su cuerpo y despreciaban la carne. La enseñanza de Roma afirmaba que solo estos podían alcanzar el conocimiento de Dios, mientras que los cristianos comunes, los que trabajan, hacen negocios o llevan una vida ordinaria, no podían llegar a este conocimiento. Esta es una herejía muy grave. El apóstol no ora por una élite religiosa, sino por todos los creyentes. Ruega que todos los cristianos reciban espíritu de sabiduría y de revelación para conocer a Dios. Pablo no ora por una élite religiosa, sino por todos los creyentes. Ruega que todos los cristianos reciban espíritu de sabiduría y de revelación para conocer a Dios. El cumplimiento de esta oración es la promesa especial del nuevo pacto. Dios, por medio del profeta Jeremías, anunció la promesa del nuevo pacto que él mismo establecería. Haremos Jeremías capítulo 31. Versículo 1, 6, 10, 14, 31, 34. Jeremías capítulo 31, versículo 1, 4. Dice así: en aquel tiempo, dice Yahvé, yo seré Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así dice Yahvé, el pueblo escapado de la espada halló gracia en el desierto. Israel va en busca de reposo. Yahvé se me apareció desde lejos, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Otra vez te edificaré y quedarás edificada. Oh Virgen de Israel, otra vez adornarás tus panderos y saldrás en alegría danzas. Otra vez plantarás viñas en los montes de Samaria, y los que plantan las cosecharán. Será tiempo en que los atalayas en el monte de Efraín griten en pie: subamos a Sión, a Yahvé, nuestro Dios. Versículo 10. Dice así: oh nación, oíd la palabra de Yahvé y hacedlo saber en las costas lejanas. El que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará, como el pastor a su rebaño, porque Yahvé ha rescatado a Jacob y lo ha redimido
de uno más fuerte que él, y vendrán con aclamaciones a la altura de Sión. Afluirán hasta los bienes de Yahvé, al trigo, al vino y al aceite, a las crías de rebaño y a las vagadas. Y su alma será como huerto bien regado. Nunca más tendrán dolor. Entonces la doncella gozará danzando, juntamente con los jóvenes y con los ancianos, porque cambiaré su duelo en alegría. Los consolaré y los alegraré después de su dolor. Saciaré el alma de los sacerdotes con grosura, y mi pueblo será saciado con mi benevolencia, dice Yahvé. Versículo 31. He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más cada cual a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Esa promesa está registrada en Jeremías 31, capítulo 31, y es citada 2 veces en Hebreos capítulo 8, capítulo 10. Capítulo 8, versículo 6 al 13. Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 18. Cuando Cristo consumó su obra de salvación, declaró y aseguró lo que sucedería bajo el nuevo pacto. Leemos Hebreos capítulo 8. Versículo 13. Dice así: ¿por qué reprochándolos dice? He aquí vienen días, dice al Señor, en que estableceré para la casa de Israel, para la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mis pactos, y yo me descendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis reyes en su mente y las escribiré en su corazón, y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Ninguno enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado anticuado el primero, y lo que es anticuado y va
caducando, está próxima a desaparecer. La característica central de ese pacto es esta: todos me conocerán. En la predicación de Pablo, en la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés, citando la profecía del profeta Joel, aparece esta declaración: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Fijaos en estas palabras: todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Este conocimiento está completamente abierto a todos los cristianos. Debemos dar gracias a Dios por ello. No se trata de una cuestión de entendimiento intelectual, ni depende de las circunstancias o condiciones. Solo dos cosas resuelven este asunto. Primero, saber que es posible, y segundo, desearlo ardientemente. ¿Conocéis a Dios? ¿Conocéis a Dios? ¿Conocéis a Elohim? No os pregunto si creéis cosas acerca de Dios, sino si le habéis encontrado personalmente. ¿Habéis sentido alguna vez que estabais delante de Él? Ese Dios os ha hablado, y vosotros le habéis hablado a Él. Esto es saborear al cielo. El Señor Jesucristo murió en la cruz para llevarnos a Dios. Fue en la cruz donde realizó la redención para que tuviéramos este conocimiento. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si podemos conocer a Dios, si sabemos dónde verle, si anhelamos más conocerle y deseamos ardientemente que el conocimiento de Dios se ensanche en nosotros, digamos, conozcamos a Yahvé, conozcamos al Creador, a Elohim. Reconozcamos que ese Elohim es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Le conozcamos que el Mesías prometido por Yahvé es nuestro Señor Jesucristo. ¿Conocéis a Dios? ¿Conocéis a Elohim? ¿Conocéis a nuestro Señor Jesucristo? No es pregunta si creéis cosas acerca de Dios, sino si le habéis encontrado. ¿Habéis sentido alguna vez que estabais delante de Él? Ese Dios os ha hablado y vosotros le habéis hablado a Él. Esto es saborear el cielo. El Señor Jesucristo murió en la cruz para llevarnos a Elohim.
Fue en la cruz donde realizó la redención para que tuviéramos este conocimiento. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si podemos conocer a Dios, si sabemos dónde verle, si anhelamos más conocerle y deseamos ardientemente que el conocimiento de Dios se ensanche en nosotros, digamos, conozcamos a Yahvé, conozcamos el Creador, a Elohim. Reconozcamos que ese Elohim es nuestro Padre y nosotros somos sus amados hijos. Reconozcamos que el Mesías prometido por Yahvé es nuestro Señor Jesucristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de tus amados hijos. Amén. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.